¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. La vida política es algo que de verdad nos asombra a todos. Pareciera que la población en determinado momento pierde la memoria o peor aún, de repente prioriza situaciones que en algún momento le parecieron buenas y que al calor del tiempo y de la amnesia, es decir, vuelve a optar por ellas. ¿A qué me refiero? Me refiero a la construcción de una oposición que nos ha dejado a todos sorprendidos. Ya lo había denunciado de alguna forma aquí cuando hacía referencia a que en algún momento me dijeron todos que se iban a unir y que estaban por un proyecto conjunto y las cosas cambiaron. Pero usted se acordará pues que todo este cambio político que vivimos, toda esta transformación social que se dio para los bolivianos, vino a raíz de algo importantísimo, que fue Octubre Negro. Estamos ahora en noviembre, no sé si vale la pena hablar, pero estamos a 15 años de aquel momento, un momento histórico para Bolivia, donde el Alto se convirtió en un puntal de transformación, derrumbó una clase política podrida y construyó una nueva forma de hacer política, con presencia de organizaciones sociales, con presencia de los pueblos originarios, es decir, una transformación que todos que amamos este mundo de lo social, nos quedábamos sorprendidos y admirados. Sin embargo, pasan 15 años y tengo de nuevo estos protagonistas que ya fueron en su momento protagonistas de la historia. De repente podemos subir un poquito la cámara para mostrar a que está ahí don Víctor Hugo Cárdenas, que está Jaime Paz Zamora, en un fondo que nos sorprende a todos. ¿Qué pasó? ¿Perdimos la memoria? ¿Nos gustaba lo que había a pesar de lo que significó en su momento? ¿Nos decepcionó este nuevo modelo que se ha implantado? El día de hoy tengo a los protagonistas de ese Octubre Negro. Cuando usted y yo teníamos que salir a las calles a buscar algo de comer para nuestra familia. Cuando usted y yo sufríamos, cuando veíamos que ametrallaban en el Alto a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, en un acto que sin duda alguna, aunque no lo han querido definir así los americanos, fue nomás una masacre y un acto de lesa humanidad. Pero bueno, están aquí el día de hoy. El tiempo ha pasado, sus vidas han pasado, siguen siendo protagonistas, pero desde otros ámbitos. Doy la más cordial bienvenida a mi querido compadre Roberto de la Cruz, un aguerrido luchador. Yo me acuerdo tanto en tu momento, cómo presentaste inclusive a unos jóvenes con la máscara del santo, mostrando que ahí teníamos un grupo fuerte para defender a Bolivia. En fin, Roberto querido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar en el programa. Comadre, ¿bien? Un gran gusto, un abrazo fraternal a la audiencia de este canal y relativamente bien, aunque todavía admirado de lo que está pasando en el aspecto político, ¿no? Lo que nadie pensaba que iba a de uno a otro momento darse un giro en el aspecto político, aunque se dice en la política todo es posible, ¿no? Y había sido, ¿no? Y había sido todo posible. Bueno, vamos a hablar hoy día con Roberto, pero de la misma manera saludo igual cordialmente a un hombre que de repente sembró la semilla, porque antes de Octubre Negro usted se acordará que tuvimos Febrero Negro y fue cuando empezó la debacle del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y ese Octubre Negro fue precisamente porque nuestra policía se levantó indignada por un impuestazo que le estaban colocando a ellos y al resto de la población. Los ayacuchenses, poderoso colegio donde estuvo mi padre, tomaron la Plaza Murillo y empezó aquel momento que sin duda desencadenó en Octubre Negro. Bueno, han pasado 15 años. ¿Cómo está mi querido mayor David Vargas? Bien, gracias querida Verónica. Sí, fue sorprendido, como dice Roberto, porque las cosas que están sucediendo, bueno, por lo menos para lo que hemos estado todos los días, por ejemplo, de octubre, agosto, septiembre, octubre, hemos participado de las caminatas de todos los días. Tú, por ejemplo, estoy seguro que no sabías que si las cosas no desencadenaban con Mesa presidente, el que iba a ser presidente era Huracán Ramírez. Oh, no me digas, eso Claro. no lo sabía. Nosotros después ¿Tú de lo todas las sabías, marchas, Roberto?
después de todas las marchas nosotros hacíamos una evaluación, juntamente con Jaime Solar, después de marchar del Alto y tantas cosas, hacíamos una evaluación. Y en una de esas evaluaciones yo nocioné porque decíamos, Jaime decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto se está saliendo de las manos. Jaime Solares. Solares, claro. Entonces le dijeron, tú puedes ser presidente. Dijo, no. Jaime Solares dijo, esta revolución no fue para mí, yo estoy con el pueblo. Entonces, ¿quién? Ninguno. Y en eso yo dije, ¿y si fuera Huracán Ramírez? Ajá, mira. Yo me acuerdo por Huracán Ramírez. Yo tenía su teléfono por algún motivo. Nos miramos y todos dijeron, sí, ahí es un buen dirigente Huracán Ramírez. ¿Lo puedes contactar? Sí. Yo fui, le llamé Pero por teléfono. David, no se puede poner un presidente así, No, agarrar y ponerlo ahí, ¿no es cierto? Momento, Necesitábamos no sé, dentro de claro. una democracia Obvio, ser respetuosos obvio. de la estructura. Definitivamente, pero se estaban las cosas saliendo de las manos. Sí, No te olvides que en el sí. palacio no había nadie, Mesa estaba Escondido. sí. Un agujero, estaba metido con muchos, se metieron en agujeros. Y no, pues había que darle el curso democrático. Había que darle una Y la cosa era, yo hablé con... ¿Quién era el Ramírez. presidente de la Cámara de Diputados? Cosío, Cosío. Y de la Cámara de Ormando. Bacadíes de senadores, ¿no es cierto? Ormando ya se estaba listando, te cuento. Ormando ya se estaba afilando, inclusive llamó a algunas personas que teníamos cierto asidero popular para decirnos si lo podíamos acompañar. Ya se estaba afilando, es una cosa Por ejemplo, impresionante. tampoco debes saber que que se mostraba valientemente, ¿no? ¿Quién? Gonzalo Trigoso. Claro. Que mostraba, Que después qué ha sido valiente. ministro de Yo Trabajo. lo he visto a Gonzalo Trigoso más blanco que este papel, Asustado. haciéndose pis. del susto. Literalmente haciéndose pis. ¿Qué más no sé, Roberto? ¿Qué más no sabemos los bolivianos de esos momentos que ustedes han vivido, que han sido trascendentes, históricos para el país? Si recordamos la historia, Vero, los aymaras, los indígenas, siempre habían hecho historia, pero en la lucha. Silenciosa, en ¿no? rebeliones, en sí. rebeliones. Marcos Santotola, Zárate Vilca, Tupac Katari, esos hombres aguerridos, ¿no? Tupac Amaru en Perú, pero nunca llegaron estos hombres al poder. Oye, el de Malco, manera directa. el de Malco manera ha hecho directa, ¿no? una batalla muy intensa antes, Exacto, eso cuando en ha cercado. 2001. Correcto. Pero nunca llegaron al gobierno de manera directa, Cierto, ¿no? cierto. Es recién, si recordamos en 52, los mismos indígenas, nuestros padres, nuestros abuelos, igual expulsaron en esa rebelión, una verdadera revolución, eso sí fue una verdadera revolución. Expulsaron a los patrones, a los españoles, etcétera, pero optaron por vía democrática traer a Víctor Paz Estenssoro, que estaba en Argentina, para que vía elecciones llegue a ser gobierno. O sea, siempre Con se el ponen a un ladito, ¿no? Con el apoyo de los indígenas, de los campesinos. Así es, claro. Eso, y en 2003, sin ir muy lejos, mira, teníamos todas las condiciones de ser gobierno. Los movilizados, pero teníamos todas las condiciones de ser gobierno, cualquiera de nosotros ser presidente. Claro que sí. Inclusive en el Alto, en su taller de dirigente de transporte, un gordito que después se pasó a Villacorta. A Villacorta. Cierto, nos Villacorta, reunimos que ha sido diputado del MAS. Asamblea Constituyente. Nos reunimos en su taller, a Felipe le consultamos, Solares le preguntamos y entre nosotros nos miramos. Hay condiciones, Plaza Murillo está vacío, podemos ser gobierno, pero al consultar, al mirar entre nosotros, nos recordamos algo. A ver. Preguntando a los referentes de los distritos de las zonas, claro. No. Han dicho no. Cuando se escapó Goni, como una muestra real, automáticamente los vecinos empezaron a barrer sus calles. O sea, ya está. A levantar. Listo. Eso es una muestra que Bolivia por excelencia es altamente democrática. Sin duda algo, sin duda. Eso es una muestra de que ni antes
con los verdaderos revolucionarios que son nuestros abuelos, nuestros padres, han demostrado en 52, en 2003, la gente apuesta llegar al gobierno vía democracia. Cierto, Por respetuosos excelencia de el las país instituciones. es democrático, Así es una es. muestra. En eso no podemos escaparnos. Por eso tienen que pensar 1000 veces el gobierno de Evo Morales. Muy bien. Sabiendo que este pueblo Es tan indígena, democrático. aymar y quechua es tan democrático porque así han demostrado históricamente nuestros antepasados. Muy ¿Y respetuosos. eso qué significa? Que la pretensión de Evo Morales que su entorno quiere empujar tiene que necesariamente cambiar el rumbo de pensamiento, ya no insistir de vulnerar la constitución política del Estado. De lo contrario, es posible que al mundo andino todo cansa, hasta la belleza cansa, Berito. Es verdad. Hasta la belleza cansa el mundo andino, porque está acostumbrado el mundo andino de cumplir los usos y costumbres, que es así, Cíclico. muy Cierto. cíclico. No hay una autoridad Mayku Gilacata que se Eterno. adueñe, eterno, que se No, adueñe, que diga, no, yo tengo que ser, no, voy a hacer Para maniobra, siempre, aquí ¿no? tengo que ser para Ok. siempre. No hay eso. Ahora, yo quiero saber, ustedes que han sido los protagonistas, creo que todos los bolivianos nos quitamos el sombrero, aunque como es siempre ingrata, ¿no? La vida política nunca se valora realmente a quienes lo han hecho. Yo me pregunto ahora ustedes que han sido parte de ese momento tan histórico, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Han renunciado a sus aspiraciones políticas? Por ejemplo, Mayor Vargas, mi colega psicólogo, pero además mayor de la policía. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cómo vives? ¿Sigues haciendo política? ¿Por qué no te veo en estas listas? Cuéntame. Bueno, yo he tratado de ser coherente. Es difícil para cualquier ser humano ser coherente, ¿no? Tener una posición ¿no? consecuente, una posición y mantenerse. Yo tuve la dicha de decirle a Evo Morales y a decirle a los asambleístas en la propia Asamblea Constituyente que al MAS, que a Evo Morales yo no le debo ni una hoja de coca. Y se lo dije frente a frente, estando él con David Choquehuanca, estando con el Pero Santos tú, Ramírez. ¿a qué te dedicas tú ahora? ¿Por qué te decía eso? Porque por esas circunstancias de ser coherente, de buscar ser coherente, de dejar ejemplo de coherencia a mis descendientes, es que me he mantenido en una posición que no tener que agarrarme de los pies del MAS ni ir a venderme a la oposición. Para mí es importante eso. Por eso cuando he participado en la vida política, que es donde me empujaron, las circunstancias me empujó a ser político, yo no sabía, mientras estábamos en 2003 peleando, yo no sabía qué era la acción política, no entendía. Mi única entender era cumplir la misión que me daban. Pero en fin, lo que fui entrando a la vida política, siempre he participado con partidos políticos que no tienen la menor relevancia, ¿no? Mi primera agrupación, Bus 3R, y después he estado con este otro amigo de Eliseo Rodríguez, que tiene su partido político, Frente para la Victoria, que también no tiene relevancia, no tiene economía, no tiene ni estructura siquiera, ¿no? Entonces mi lucha política siempre ha sido caracterizada, al menos lo que hemos tratado de caracterizar, de denunciar, que sea una palestra de denuncia, una palestra de enfrentamiento. Pero tú has encontrado un espacio, te mantienes en el alto primero, Así y eso es. esto es en la UPEA, ¿sí? En la UPEA, mira, querido Verónica, yo he estado 12 años sin trabajo. Me he presentado a todos los espacios donde ofrecían trabajo en La Razón. Y llegaba un momento de la entrevista, pero no, usted va a hacer motín aquí, va a ser mayor. Ay, mala fama tenías. Sí. ¿Y en qué áreas te Hace presentabas? 4 ¿Como años. psicólogo? De todo he De presentado, de todo. seguridad, de psicólogo, de todo he presentado. Hasta que en una oportunidad, mi amigo Ramiro Llanos, lo dije aquí. Sí, Ramiro estaba acá. Ramiro me dijo ahí ¿por qué te presento? Están haciendo una compulsa, hace 4 años atrás, 5 años atrás exactamente, A la OPEA. Me he presentado a la compulsa, he ganado, y ahí empecé nuevamente a generar actividad laboral. Ahora, ¿cuántas materias tú das allá? Tengo 3 materias. Tengo criminología, historia del pensamiento político y historia de procesos educativos. Te he visto muy activos recién cuando estaban los de la UPEA. Nuevamente las circunstancias me han obligado a que, estando en una actividad tranquila de docencia, ocurre un hecho de que matan a un estudiante. Y ahí te he visto muy El ministro quiere cambiar la historia, quiere cambiar la física, quiere cambiar la química de lo que significa lo que es subversión.
Yo no podía quedarme callado, tuve que decir lo que pensaba. Lo hablé al rector, le dije, señor director, eso no es posible. Lo Como que está policía, ¿no es cierto? Lo que está diciendo eso no es posible. Me acuerdo. Entonces él dice, ¿lo puedo decir públicamente? Sí, pues estoy en la OPEA, tengo que... Bueno, y ahí me llevó a hacer una actividad de protagonismo que, gracias a Dios, que hasta yo te volví a encontrar ahí en esa actividad. Estaba perdido. ¿Has renunciado a tus aspiraciones políticas? Quisiera. Mis hijas me reclaman cada vez más tiempo. Sin embargo, hace muy poquito tiempo atrás, muchos estudiantes de la UPEA, muchos docentes de la UPEA, algunos vecinos con los que hemos vuelto a hablar, hemos vuelto a conversar, están ellos en la idea de, me dice, mayor, ya tanto tiempo en el Alto. Vos, pero no me hables de la gente, porque los políticos los todos conozco. Queremos, siempre quieren, pues. ¿Tú quieres seguir en política? Todos queremos seguir en política. Tú quieres seguir en política, muy bien, interesante saber ahora de tu actividad. Eres papá soltero, ¿no? Sí, pues. ¿Estás criando tú solito a tus hijas? No, ya no. Ya son médicas, son abogadas, ya son están grandes. Grandotas. Mis 3 hijos menores están viviendo con su mamá. Y el menor tiene 15 años. Ah, bueno, el menor ya no soy, es decir, menores, ¿no? Ok. Roberto, ¿qué hace mi Roberto querido? Yo te sigo en el Facebook muchas veces, vi el de tu mamita y todo aquello, pero ¿cuál es tu actividad? Tú también has sido un puntal en aquel momento de lucha. ¿Qué haces ahora? Mire, si recordamos hace 13 años atrás, sí, después de la expulsión a Gonzalo Sánchez Lozada, cuando expulsamos, no solo expulsamos un gobierno neoliberal, sino expulsamos a una clase política podrida, una clase política que ha hecho mucho daño al pueblo boliviano. Entregar las empresas estratégicas a la voracidad de las transnacionales, etcétera. Mire, habíamos apostado y la gente había apostado en un hombre que tiene la misma piel que nosotros, misma sangre que nosotros, Evo Morales. Apareció con un proyecto que parecía un proyecto de país. Asamblea Constituyente, la Constitución Política del Estado, incluye a los sectores más pobres, sus derechos de los indígenas. Cosa que Carlos Mesa no se atrevió a hacer. Ninguno, ¿no? Producto de la agenda de octubre de 2003. Claro, producto exigido. de nuestra lucha. Exacto. ¿No? Se redactó la Constitución Política del Estado. Evo tiene un proyecto de país, va a cambiar. ¿Y quién no podía apoyar a ese proyecto de país? Que al principio fue muy interesante, ¿no? Y por eso ganó con una votación. Y cuando nosotros en el Alto decíamos, Roberto decía no, ya está loco Roberto. Decía no ha nacionalizado, ya está loco Roberto. Pese a la gente, esa presión, hemos dicho ya, bueno, apoyaremos, daremos oportunidad de verdad a Evo Morales. De a poco, 2 elecciones, tercera, esta reelección que quiere ir, lo ha convertido el proyecto de país en un proyecto solo de poder. Ya no. ¿No has visto transformaciones tú en este periodo? ¿No hay una nueva incorporación de aquellas clases populares marginadas a las que mi padre defendió por años? Mire, si hablamos, si queremos hacer una comparación de un proyecto político que tenía tu padre, el compadre Palenque, entre el proyecto de Evo Morales, hay mucha diferencia. La diferencia es abismal. Sin duda. El modelo endógeno era muy diferente que lo que consumimos, lo que producimos. Nosotros tenemos que vestirla, consumirla. Hoy en día, ¿qué consumimos? Producto chino. Todo chino. Todo chino. Sí. Y de nosotros, Chacata o Jihuasque ya está muriéndose, ¿no? Al contrario. Entonces, esto hago recuerdo, Vero, porque el gobierno de Evo Morales... Pero tú, ¿a qué te dedicas ahora? Es que esa es mi pregunta quiero básica. llegar a eso. Los luchadores de octubre de 2003, que nosotros empezamos con una marcha, porque octubre no ha llegado ni sonámbulo, ni vientos, nadie ha traído arte de magia, nadie se ha aparecido, miles en las calles. Hemos empezado 2 de septiembre, aquí masiva marcha y huelga de hambre se instala el 10, se incorpora Felipe Quispe, Evo no quiso incorporarse, pese a que hemos convocado.
Mira, terminó con la expulsión y esto me hace recuerdo con Jaime Solares, mismo Felipe, mismo Rufo Calle, mismo Miguel Subieta, que es de los mineros de Huanún, etcétera. Está muy enfermo Miguel Subieta, no hay quien ¿Y que están vaya a ver. abandonados Está todos? completamente abandonado. Está completamente ¿Y abandonado. tú, Roberto? Mire, estamos ya casi cinco años, efectivamente, enfrentando al embate de la vida, ¿no? Tú eres abogado. Sí, me titulé, yo soy abogado, pero estoy en jerga popular que se dice, estoy padeciendo para obtener mi credencial. Tu credencial de abogado. Mi credencial es la voluntad del poder. Depende Ahora de ya ellos. ya no da el Colegio de Abogados. Ya no da. Sino otorga el Ministerio de Justicia. Estoy nuevamente en el trámite respectivo y estoy seguro que a una orden judicial tiene que... ¿Estás haciendo un proceso para que te den tu... No, sino a través de una vía, a través de la universidad, y yo creo que a través de ese trámite administrativo me tienen que, esta vez sin ninguna excusa, otorgarme la credencial, para luego por lo menos litigar, tener oportunidad, tener una fuente de ingreso económico. Estoy como me estás viendo. No golpeo las puertas del gobierno, no lo voy a hacer jamás. De repente están esperando de que Roberto va a agachar la cabeza y nos va a golpear. Están equivocados. Estoy acostumbrado desde niño a vivir así. ¿Y tus aspiraciones políticas? ¿Has renunciado a ellas? Mire, cuando al principio le decía estoy decepcionado, estoy completamente decepcionado. De la política. Y no quiero esta vez decepcionar a la gente. Si Roberto Mas ingresa a la arena política, imagínate, la reserva moral alteña va a morir completamente. No va a haber quien diga... Levante la voz. O quien observe al poder, cuando ya todos ya están cooptados, por el gobierno, tanto por la oposición. Roberto no va a ingresar a ese juego político, pese a haberme equivocado en primera instancia. Una sola vez puedes equivocarte. Dos, tres veces, ¿A no. qué te refieres? Mire, Roberto no debería haberse metido en la política. Debías haberte quedado ahí en las organizaciones sociales. Hubiera estado mucho mejor. Yo creo que Evo, si no era por las buenas, por las malas, hubiéramos hecho cumplir la agenda de octubre de 2013. Pero esta vez reflexionado y he dicho no, he cerrado las puertas todo a mi aspiración político-partidaria. Prefiero litigar como abogado y no vender la voz contestataria de la ciudad del Alto. Prefiero quedarme ahí. Wow, uno que no ha renunciado y otro que se ha quedado asqueado de esa vida política. Yo te comprendo, yo estoy exactamente igual. Ahora, ¿qué pasó con Felipe Quispe? Felipe Quispe entró al poder, fue parte de diputados y luego renunció también. O sea, Felipe también ha quedado, prefiere mantenerse al margen. ¿Alguno de ustedes tiene relación todavía con Felipe? Sí, yo soy vicepresidente del equipo de Pachacuti, del equipo que él tiene en la asociación de fútbol, y compartimos muchas veces momentos de conversación, de diálogo. Pero Felipe es una persona pues, que entiende perfectamente que el ser humano es un ser político, ¿no? Pero él está al margen, ya no quiere ser parte de la política. Él hace siempre política. Lo que él no hace es actividad partidaria política. Es una persona que en la UPEA... Tenemos que apagar el celular, por En la favor, UPEA se lo quiere muchísimo ¿Él da clases en la UPEA? Está dando clases es docente en la UPEA. De la UPEA, sí, ¿ya? se lo quiere muchísimo a Felipe Quispe, al extremo de que en una reunión que he tenido en la UPEA han pensado en postular al rectorado. Al rectorado. ¿No? Es muy considerado gracias a su permanencia, a su mantenerse en su posición siempre, a no ser
un vendido, un veleta político, ¿no? Cuando debatimos, cuando hablamos con Felipe, él dice, yo nunca me voy a renunciar a la política, siempre que la política se presente y necesite mi Pero él ya ha tenido la oportunidad, inclusive ha entrado, porque Pero la no política está es una haciendo, institución, tú entras ahí y tienes que jugar el juego de la política, porque ya estás allá adentro. Política partidaria. Él ya estuvo en ese espacio, pero se alejó. Él no está ahí. En política partidaria más nunca. Sí, exactamente. Él, sin embargo, empuja a los. Por ejemplo, a mí me están empujando todo el tiempo. Tienes que hacer caso a lo que están diciendo. Tienes que ir, tienes que ir. Pues yo quiero trabajar tranquilo, ¿no? Tienes que estar, tienes que ir. Está siempre empujando, ¿no? Pero la vida política, muchos vomitan y después la vuelven a comer lo que hablan, ¿no? Yo he visto en Felipe Quispe muchísima coherencia y eso es lo que a mí me atrae muchísimo de su personalidad política. Felipe Quispe nunca va a decir una cosa y después que haga otra cosa, ¿no? Y eso es lo que a los estudiantes, yo siempre les digo a mis estudiantes de Derecho, de Ciencia, Educación, de Psicología, les digo, si tenemos en Bolivia un personaje que genuinamente ha despertado a muchos corazones, a muchos esquemas mentales, los ha roto, en mí personalmente, Verónica, Felipe Quispe en los años 90 ha roto mis esquemas. Yo era un oficial de policía metido en esos cuadrados de formación que rechazaba al indígena, veía con otra forma el gringo para mí una cosa superior. Felipe Quispe con su famosa frase, no quiero que mi hija sea tu empleada, ha roto todos mis esquemas. Y desde ese momento, del año 90, yo me he convertido en una persona con otra forma de ver la vida. Yo digo siempre a mis alumnos, gracias a Felipe Quispe, ustedes tienen a Mayor Vargas aquí. Qué pena que no he podido contactarlo a Felipe. Si hubiera sabido que tenías, lo hubiéramos traído acá a esta mesa. Que hubiera sido un gusto tenerlos a los tres, sin duda. La próxima media hora vamos a hablar de esta oposición que se ha presentado, como que si no hubieran pasado nada en 15 años, los mismos rostros, las mismas propuestas, es decir, ¿qué falló? Y vamos a ayudarnos con estos hombres que han hecho una lucha, sí, ahí, carne viva, estos hombres que han estado en el lugar de los hechos, en ese octubre negro que ha transformado la historia del país. Ya volvemos.